Gloria a Dios, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted vea esta grabación. Una vez más es un privilegio para cada uno de los que estamos aquí, Guillermo, Melvin, José Luis y un servidor, pues estar aquí reunidos con el propósito de compartir la palabra, con el propósito de traer esa palabra que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Todavía, por las condiciones en que estamos, no nos podemos reunir los martes de manera presencial y estamos trabajando para que esto que estamos queriendo hacer hoy, pues llegue a cada una de las vidas de los que verdaderamente necesitan la palabra. Recordemos que el Señor nos había dicho desde el principio, cuando empezamos a reunirnos de manera presencial, que antes que la muerte física era más importante lo espiritual. Hermanos, es un momento de nosotros congregarnos, es un momento de volver al Señor, restaurar nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Así que, aunque de manera virtual, tratemos de estar en comunión, tratemos de buscar su rostro, buscar su presencia, estudiar su palabra y no esperar hasta el próximo domingo para escuchar o para exponernos a ella. Tratemos de que día a día sea algo que nosotros lo hagamos como una disciplina. Así que les exhorto que aunque este método virtual pueda llegar a sus casas y usted quizá pone en pausa, se mueve, se siente, se detenga un momento y escuche la palabra, escuche lo que Dios tiene, porque el Señor tiene cada día ese pan, ese maná que viene del cielo para cada uno de nosotros. Les bendecimos, les damos la bendición de parte de nuestro Padre Celestial en esta tarde, para que al escuchar su palabra, pues ésta prospere, corra y produzca lo necesario en sus vidas. Permítame orar antes de empezar, antes de leer los pasajes que el Señor había puesto en mi corazón desde el día de ayer. Padre, gracias Señor, porque una vez más nos permite reunirnos en tu nombre. Te pido, Señor, que bendigas a cada vida que está escuchando y va a escuchar este mensaje. Una vez más, Señor, como siempre te pido, que no sea yo, Señor, sino tú, por medio de tu Espíritu Santo, hablando a través de mí. Señor, quiero ser instrumento en tus manos, Señor, que este pasaje, aunque pareciese conocido, tú nos hables a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, la que es nueva cada día, la que es viva y es eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo. En este momento, en el nombre de Jesús, traemos este momento, este instante, Señor, en que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros oídos y a nuestro corazón, para que allí produzcas lo necesario. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a estar leyendo uno de los pasajes en los inicios del ministerio de Jesús. Jesús estuvo en su primer tiempo, recuerden que Jesús inició su ministerio a los 30 años, y este tiempo empezó ahí Jesús a recorrer varias ciudades, inicialmente por la parte de Galilea, Capernaum y todo este lugar. Este pasaje que vamos a leer sucedió cerca del lago de Genesaret. En aquel lago, o el lago de Tiberia, o el mar de Tiberia, como también se conoce, Jesús hizo alrededor de unos 18 milagros. De estos milagros, de 33 milagros que están registrados en la palabra, 18 lo hizo cerca de este lugar. Y en ese momento vamos a estar viendo uno de estos milagros, pero no nos vamos a enfocar en el milagro, sino en aquel que hace el milagro y a quien tiene en ese momento como parte importante para escuchar lo que Dios quiere hablarle a través de su Hijo Jesucristo. En este pasaje vamos a ver cómo interactúa un profesional y uno que pareciera no ser profesional, pero es el creador de todas las cosas. Uno que hace un esfuerzo para alcanzar aquello que debía hacer diariamente para traer el sustento a sus casas, a las casas de él y de sus compañeros, de sus hermanos y de su familia, porque era un negocio familiar. Y en ese proceso vamos a ir viendo cómo Jesús empezó a trabajar con este hombre y cómo luego también este encuentro no fue la primera vez que Jesús hizo esto, sino que lo repitió nuevamente.
y allí se produjo otra cosa, con él mismo, como la misma persona, con el mismo personaje principal. Y vamos a estar leyendo Lucas 5, capítulo 5, versículo del 1 al 11, y vamos a ir desarrollando este pasaje de manera sistemática o al paso para que podamos ir desglosando lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy. Le voy a pedir a mi hermano Guillermo que nos lea estos pasajes en la Biblia de las Américas, Lucas 5, del 1 al 11. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Dejándolo todo, le siguieron. Aquí está Jesús conversando con Simón. Todavía en este momento no se había dado el encuentro con Jesús de tal manera de que él le dijera: tú eres Simón y desde ahora te llamarás Pedro, que quiere decir piedra. Pero vamos ahora a ver este momento. ¿Era el primer momento en que tenía el encuentro Pedro con Simón, con Jesús? No. Ya él había tenido encuentro, ya él sabía quién era Jesús, ya él sabía quién era este hombre a quien llama maestro. Ya él sabía y había escuchado sobre él. Incluso le había recibido en su casa y la suegra había recibido una sanidad de parte de Dios. De manera increíble, en este lugar, luego que Jesús había predicado en la sinagoga, va a la casa de Simón y allí se produce el milagro de la sanidad de la suegra. Eso se propagó por todo el lugar y empezaron a traer enfermos. Es decir, Pedro fue testigo de grandes milagros de parte de Jesús en su propia casa y alrededor de todos los que convivían cerca de la casa de Pedro, porque esto se propagó. En este momento, luego de todo esto, Jesús se va a las distintas ciudades a predicar el reino de Dios, a hablar de las buenas nuevas, anunciando que ya el reino de Dios se había acercado. Este era el mensaje principal de Jesús. Todavía él no había tomado a sus discípulos con él. Él empezó a predicar en distintas ciudades alrededor del lago, alrededor de esta ciudad de Galilea, Capernaum y todo lo que pues estamos viendo antes de este encuentro. Cuando Pedro y sus compañeros, un día totalmente ordinario, un día que pareciera normal para los pescadores, toman la decisión de salir a pescar. La costumbre de salir a pescar era ir en la noche, en el tiempo tranquilo, y pasarse la noche, ir de lugar en lugar, tratar de tocar las redes, echar las redes, y al lanzar las redes, recogerlas nuevamente para así atrapar buena cantidad de peces. Al parecer, se pasaron todas las vigilias de la noche haciendo todos los esfuerzos de lanzar estas redes y pues ver totalmente frustrado el esfuerzo de estar lanzando, viendo que no recogían nada. Imaginémonos esa noche completamente, estas dos barcas
están llenas de pescadores, ansiosos por pescar, pasándose las noches y horas van y horas vienen, y diciendo, vamos ahora a aquel lado, vamos ahora a este lado, y lanzaban las redes. Estas redes no eran algo sencillo, era bien pesado, porque para atrapar los peces y estos no se escapen, y también para que la cantidad que tuvieran que atrapar no se les rompiese las redes, tenían que ser bien pesadas. Es decir, no era una red que podía lanzar quizás un pescador, como vemos quizá en una imagen, que la persona está en la orilla de pie lanzando esa red. No, podría ser una red que tendría que ser lanzada entre dos personas. Y esto es bien agotador. Imaginémonos toda la noche haciendo todo esto. Y toda la noche no pescaron nada. Estos profesionales en la pesca, que sabían bregar con el mar, que sabían dónde lanzar, que se conocían el mar de Genesaret, que conocían incluso quizá la hora oportuna para hacer esta acción, pues simplemente no pescaron nada. Y quizás dijeron, bueno, pues vamos a tratar al próximo día. Es increíble cuando Dios viene a nuestras vidas y se produce de un día ordinario a un extraordinario. Pero no entremos ahí. Quiero dejarle ese saborcito. Como ya escuchamos el desenlace, quiero que ustedes vean cómo Dios cambia un día ordinario en uno extraordinario, por medio de una acción de fe. Estos hombres de manera cotidiana hacían esto. Y dice la palabra que al llegar a la orilla empezaron a lavar las redes. Y ahí estaban lavando y reparando las redes. Y se habían pasado la noche entera y no habían pescado nada. Ahí vamos a ver varios aspectos que pasó con Simón. El primero, habían pasado las vigilias, lo habíamos hablado. Quizás estaban frustrados, segundo punto. Tercero, quizás estaban muy cansados de haberse pasado la noche entera tratando de lanzar las redes. Tenemos un hombre amanecido, un hombre frustrado, un hombre cansado y un hombre que quizás estaba esperando producir frutos para llevar comida a su casa, y ahora, en medio de todas esas circunstancias, en medio de todas esas cosas, se acerca a Jesús con una multitud. Se acerca a la palabra de Dios, se acerca a aquel que cambia nuestras vidas, aquel que puede trastornarlo todo en un momento. Y Jesús, en medio de ese tiempo, le pide a él, despega la barca de la orilla y se sienta, y desde allí empieza a anunciar la palabra. Pero qué cosa tan poderosa que no le dice a Pedro, oye, deténganse de hacer eso y escuchen la palabra. No, Pedro y todos los que estaban ahí estaban haciendo lo que les correspondía. El que lavar, remendar las redes, y quizás estaban escuchando lo que Jesús estaba hablando. Pedro sabía quién era el que estaba ahí. Cuando hablo de Pedro, perdónenme mis hermanos, es Simón, ya la costumbre de llamarle Pedro. Estaban escuchando quizás ahí a Jesús sentado, hablándole a la multitud, enseñándoles, hablándoles del reino de los cielos, mientras aquel pescador frustrado, aquel que estaba cansado, estaba allí lavando las redes. Y pudiéramos decir, bueno, pero Jesús no se dio ni cuenta, ni se puso a pensar que estaba interrumpiendo ya el desenvolvimiento o el terminar de un día o una noche de tanto trabajo para él, irse a acostar y se interrumpe. Y miren que los diálogos de Jesús no eran cortos, o sea, no estamos hablando de que Jesús allí duró media hora, una hora. Quizás Jesús duró alrededor de unas cuantas horas hablándole a la multitud sobre el reino de Dios. Y Pedro estaba allí junto a sus compañeros escuchando la palabra. ¿Quiénes estaban allí? Según lo que vimos al final del pasaje, estaban allí los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo,
y posiblemente también Andrés, el hermano de Pedro, porque este era un negocio familiar. Imaginémonos dos escenarios. Un Pedro optimista que le dice a sus compañeros, tranquilo, todo lo que ha pasado hoy, mañana nosotros vamos a venir con mejor fuerza, con mayor determinación y vamos a pescar mejor. Mira, Jesús viene a hablar de la palabra de Dios. Sentémonos, escuchemos sus enseñanzas. Quizás esa pudiera ser una actitud de un Pedro optimista, habiendo pasado una noche frustrada, cansado. Hubiese sido quizás cualquiera de nosotros, dice, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hemos pasado una noche completa en mucha lucha y no hemos alcanzado nada. Hubiese sido así la parte optimista, pero pudiéramos decir el Pedro cansado. Dice, otro día bien difícil, una noche perdida. ¿Y dónde estaba Dios que ni siquiera se acordó de nosotros y nos trajo unos cuantos peces para llevar comida a nuestra casa? Vamos a terminar esto y vamos a ver cómo nos va la próxima noche. Yo no lo puedo creer. Y mirando que viniera Jesús, él cansado, ya loco quizás por terminar las redes, ahí venía Jesús a interrumpir el día. Veamos estos dos hombres, estos dos Pedro. Un Pedro optimista quizás veía a Jesús y wow, gloria a Dios, viene la palabra de Dios, viene a refrescarnos. O quizás el Pedro cansado. Yo no sé qué tipo de Pedro puedes ser tú en este momento, cuando quizás estás pasando el día entero totalmente cansado, fatigado, no has producido nada, todo lo que has hecho te sientes frustrado, y ahora viene Pablo a traerte la palabra del Señor, y tú dirás, ahí viene, 1 hora o 45 minutos a escuchar la palabra. Yo no sé cuál de nosotros estaría ahí limpiando las redes. Yo sería quizás el cansado. Créanme, de verdad. Yo quizás sea ese Pedro cansado que dice, loco por terminar para irme a acostar. Imaginémonos los hombres de estos hombres cansados de lanzar las redes. Y no hay una cosa más dura que lanzar algo esperando, tener expectativa de que vas a alcanzar aquello por lo cual tú estás trabajando, y cuando salen las redes, las veas vacías. Y horas pasan, y en vez de mejorar la condición, empeora. No hay peces. ¿Dónde están los peces? Se escondieron, los guardaron. Y uno quizás podría decir, Señor, pero ¿y dónde están? ¿Qué está pasando? Yo estoy aquí fajado, haciendo lo que tengo que hacer para alimentar mi familia y no tengo nada que darles. ¿Qué le voy a decir? Me pasé la noche entera y no alcancé ni un pececito. Qué frustrante sería. Qué difícil sería llegar a la casa con las manos vacías y la noche entera en la calle, trabajando, esforzándote, cansado. Y adicional a eso, que venga Jesús con una gran multitud y tú oigas de lejos hablarle del reino de Dios. Qué difícil sería para una persona cansada escuchar de buenas nuevas. Pedro había conocido a Jesús. Ojo, recuérdense que se lo acabamos de mencionar. Ya había escuchado del testimonio de Jesús, porque los hermanos Juan y Jacobo pertenecían al círculo de Juan el Bautista, y ya Juan el Bautista le había señalado, estos hombres ya conocían a Jesús. Pedro había recibido a Jesús en su casa. Pedro había recibido la sanidad de su suegra y había visto milagros en su casa. Es decir, que él sabía que el que estaba sentado en su barca era un hombre poderoso en palabras, porque ellos quedaron asombrados de un hombre que hablaba con autoridad, como aquel que tiene autoridad. Esto es lo que les asombró a ellos. Lucas 4 más, en los capítulos anteriores, podemos ver cómo ellos se asombraban en las enseñanzas que él hacía en las sinagogas. Es decir, Pedro estaba asombrado de lo que este hombre hacía, pero quizás su frustración, su condición en ese momento,
como ser humano normal, hubiese sido difícil escuchar la palabra. Muchas veces nosotros tenemos esa misma percepción. ¿Qué me puede enseñar Jesús a mí que estoy cansado y cargado? ¿Qué me puede enseñar un carpintero a un pescador? Versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero las personas habían bajado de ellas, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiéndose a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó, cuando él terminó de hablar, él no había hablado nada más con Simón, aléjalo un poquito de la orilla, por favor. Ya, eso fue lo único que le dijo a Simón. Cuando él terminó de hablar, de anunciar las buenas nuevas a la multitud que estaba en ese lugar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Acción, dirección y objetivo. El Señor le está diciendo, el carpintero, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, Jesucristo, nuestro Señor y Rey, le está diciendo, sal a lo más profundo y lanza las redes allí. Ahí en ese momento, Pedro está viendo, o Simón está viendo, a aquel que había sanado a su suegra, que había sanado a todos los que estaban allí, junto con los que estaban en aquel lugar, y había escuchado a este hombre hablar del reino de Dios. Pero, ¿quién es el profesional pescando? ¿Es Jesús o es Simón? Simón. No es costumbre, no es normal que en el día las personas salgan a pescar. No es normal lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo algo totalmente fuera de lo tradicional, de lo común, de lo que pudiera ser lo más profesional en el área de pesca. Jesús le está diciendo, yo te voy a enseñar a ti algo diferente. Yo voy a enseñarte a ti que crees que sabes y que por medio de lo que tú has hecho no has alcanzado lo que tú debías haber alcanzado siendo profesional. Ahora yo te voy a enseñar quién tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y él le dijo, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. No es que vas a echar las redes para frustrarte, no es que vas a echar las redes para... No, vas a pescar. Vas a pescar. Si Simón hubiese creído ciertamente que lo que se iba a producir era un milagro en ese lugar, la otra barca que estaba junto a la de él, le hubiese dicho, miren, vengan, vamos. No sabía. Él dice, respondiendo Simón y dijo, maestro, reconocimiento, tú eres superior a mí. Simón empezaba a reconocer a Jesús como maestro. Todavía no le dice Señor, como maestro, tú tienes algo. Es importante que nosotros nos quedemos ahí, maestro, indicándole, di, yo escucho, háblame, enséñame. Simón no le dijo, aunque se lo mencionó ahí, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, porque tú lo pides, porque tú lo has dicho, porque tú nos los estás diciendo y yo sí creo en lo que tú dices. Aquí está demostrando una fe a la palabra de Jesús. Todavía no ha visto el milagro. Quizás Pedro lo echó como un ejercicio y él sabía lanzar las redes, pero nunca esperó lo que se iba a producir ese día. Jesús le transformó un día ordinario en un extraordinario
en una acción de fe, cambiando el esquema del pescador que sabe a qué hora debe ir a pescar y aquel que sabe qué decir para que se produzca lo que tú estás esperando. No sé si podemos entender que el profesional, tus conocimientos no son nada delante de aquel que lo sabe todo. Quizás tú estás en este momento cargado, agobiado, no sabes qué hacer. Te has pasado la noche entera haciendo algo, accionando algo, buscando algo, procurando algo. Estás ahí afanado, cansado, y solamente el escuchar la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese hombre escuchó, había visto, pero escuchó lo que Dios estaba haciendo en aquella comunidad, en aquel lugar, y dijo: porque tú lo dices, porque tú lo pides, lo haré. No le sacó el currículum: tú eres un Dios, tú eres Jesús de Nazaret podrá salir algo importante. No, él no le sacó el expediente, él simplemente dijo: porque tú lo dices, yo lo haré. Ay, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos perdido tantas bendiciones por no escuchar lo que Él nos pide, lo que Él nos dice, y nos pasamos noches frustrantes y días ordinarios? Dios quiere cambiar nuestro día ordinario por días extraordinarios por medio de la fe que pongamos en lo que Él dice, no en lo que yo creo o lo que yo sé. Lo que yo sé no tiene valor, aunque yo sea el más experto, el más períploto, el conocedor de las cosas. Yo puedo ser el non plus ultra de la pesca, pero Él lo creó todo. Y dice la palabra que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, y por Él subsisten. Él puede decirle a esa montaña: quítate y vete al mar, y Él se va a quitar y se va a echar al mar. No dude usted que le haya dicho a los pescaditos de ahí: guárdense. No se dejen agarrar. No sabemos. Lo que sí sabemos es lo que pasó esa mañana. Lo que sí sabemos que una hora que no se espera, que un momento que no está adecuado para pescar, se produjo este extraordinario milagro. Respondiendo, Simón dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, es decir, que él y los que estaban en la barca junto con él, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Oiga, se produjo una acción totalmente extraordinaria, milagrosa, y que produce, oiga esto, y entonces le hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas. Y no era un barquito, no era una yolita, era una barca. Recuérdense que estas mismas barcas son las que usaban los 12 discípulos para cruzar al otro lado del mar junto con Jesús. Es decir, eran barcas bastante grandes proporcionalmente a lo que nosotros conocemos como una yola en nuestro país. Y ambas, no una, ambas, dice la palabra, estaban hundiéndose de la cantidad de peces que habían encerrado. Habían alcanzado tener la producción quizá de todo un mes, de toda una semana, en una sola acción de fe. Dios puede cambiar un día ordinario en un día extraordinario por medio de la fe. Un día ordinario que pareciera que todo va mal, que inicia mal, que todo difícil, que las cosas,
Un día ordinario puede ser transformado en extraordinario cuando le creemos a Jesús. Pedro lo vivió. Pedro lo estuvo viviendo en ese momento. Y dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo sucedió con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí está hablándole a un llamamiento, pero en este momento no es el llamamiento lo que yo quiero que tú veas, sino este hombre que había visto milagros de sanidad, esto no le produjo una sorpresa. No era la sanidad física la que produjo una sorpresa, sino una sanidad o un milagro totalmente extraordinario basado en algo que él entendía que era imposible, porque no hay nada imposible para Dios. En ese día ordinario que se convierte en extraordinario, Dios hizo un milagro de lo imposible delante del hombre que estaba allí y todos sus compañeros. Dios puede hacer algo así en cada una de nuestras vidas siempre que nosotros le permitamos a Él obrar en nosotros. Al escuchar su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Al Él hablarnos en el día de hoy de que tú puedes estar bien cansado, cargado y decir, ven a mí que yo te haré descansar, y creer en esa palabra, eso va a producir un milagro que va a producir en ti lo que tú crees imposible. Dios lo puede hacer posible. Dios puede cambiar eso que tú crees por medio de la fe en su palabra. Pedro lo dijo claramente, porque tú lo pides, lo haré. Pedro hubiese dicho claramente en ese momento, mira, Señor, pero ¿tú estás seguro? Vamos a venir esta noche, ven con nosotros esta noche. Esta noche que se pesca. ¿Por qué ahora? Hubiese saltado con todas las justificaciones, hubiese saltado con cualquier tipo de opción para que él cambiase, pero no, él obedeció porque era en ese momento. Era en ese instante. Los momentos de Dios no se dejan para después, sino se toman en ese instante. Pedro dijo sí, porque tú lo pides, lo haré. Y en ese momento se produjo. En ese momento, no fue después, fue en ese instante. Y ustedes dirán, ¿y entonces qué pasó? Luego de ahí, esto no fue la primera vez que Jesús hace ese milagro. No, mis hermanos. Al mismo hombre vuelve y le hace esta misma acción. Usted sabe que Pedro fue uno de los discípulos a los que nosotros nos identificamos más. Todos nosotros nos identificamos con Pedro. Es el lanzado, es el que va adelante, el que se... Pero también es aquel a que muchos siguen. En un momento de mucha turbación, después que él había negado a Jesús, Jesús se le había manifestado a sus discípulos, pero no había tenido un encuentro con aquel que le había negado, con este mismo Pedro que lo había dejado todo y que le dijo al Señor en su momento, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Hemos dejado padre, madre para seguirte. Y este momento él había dejado esa producción tan grande de peces en aquel lugar por seguir a Jesús. Es decir, él tomó una decisión por fe porque sabía que él no iba a quedarse con la bendición, sino que iba a caerle atrás al que bendice. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con los peces, pero Dios no quiere que tú te quedes con lo extraordinario, sino con aquel que hace los días extraordinarios, aquel que cambia lo ordinario por extraordinario, y no te quedas en ese momento, sino que quieres más. Dios no quiere que tú solamente anheles algo diferente, sino que quieras vivir en la novedad de vida que Jesús te ofrece. Dice la palabra que Él nos está pidiendo a nosotros que vengamos a Él, y al venir a Él, Él nos va a dar a nosotros vida
Y no una vida normal, una vida en abundancia. Una vida en abundancia, no según el mundo, hermanos, sino según Dios. En Juan capítulo 21, del 1 al 14, vemos ese encuentro de Jesús con aquellos discípulos. Ya se había manifestado en algunos momentos, Tomás había tocado a Jesús y todo esto, ya había pasado estas cosas. Y después se manifestó, dice la palabra, capítulo 21, versículo 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, exactamente en el mismo lugar donde se produjo este milagro. El mar de Tiberia es el mismo mar o lago de Genesaret. Lo que pasa es que dependiendo el que escribía, mencionaba según la región y a quienes se le estaba escribiendo, para que pudieran entender geográficamente dónde se encontraba. Es decir, que en este momento, en el mar de Tiberia, en el lago de Genesaret, donde se había producido aquel milagro, se le manifestó de nuevo a sus discípulos. Y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaán, ese es un elemento que debemos estudiar en algún momento, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Oiga bien, Simón Pedro ya se habían encontrado con Jesús, ya sabían que Jesús había resucitado, pero no se había producido la sanidad, el toque de Jesús para con Pedro luego de que él le había negado. Y él dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron a la barca aquella noche y no pescaron nada. Otra vez, la misma situación. Van a hacer lo que anteriormente habían hecho y se había dado cuenta que aquel que manda a los peces a que estén o no estén es Jesucristo. Y Él los había llamado, yo te voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos volvieron otra vez a pescar peces. Ellos volvieron otra vez a lo que ellos conocían como profesión. Y Jesús no te quiere volver a llevar ahí porque te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria cuando tú andas en Él. Pero cuando nosotros perdemos la visión de lo que Dios quiere para nuestra vida, quizás volvemos otra vez a bregar con las redes, a volver a lo que conocíamos. Y Dios no te quiere ahí. Dios no te quiere en ese lugar. Pero para que tú aprendas, te tiene que volver a enseñar la misma clase. Y dice aquí, versículo 3, aquella noche no pescaron nada. Y ellos no se dieron cuenta de nada de lo que estaba pasando. Cuando ya amanecía, oiga esto, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron, no. ¿Se ha pasado la noche entera y no tuvieron ningún pescado? No tenían pescado. Otra noche sin pescar, otra noche frustrante, otra noche lanzando y no teniendo nada. Y Él les dijo, echad las redes al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Qué precioso, qué detalle tan hermoso de mi Dios, de mi Señor y de mi Rey. Les dijo, echen las redes del otro lado de la barca, del lado derecho, y allí van a pescar, allí van a encontrar lo que ustedes están buscando. Pero porque yo lo ordeno, porque yo lo digo, porque yo lo mando. Miren cómo dice aquí. Hallaréis pesca. Entonces lo echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Se repite el poderoso milagro que produjo el gran asombro en aquellos compañeros de Simón que lo dejaron todo nuevamente para seguir a Jesús. Y dice,
y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Juan le dice a Pedro: es el Señor, es Jesús. ¿Quién más iba a poder hacer este tipo de milagros? ¿Quién más iba a poder darnos esa instrucción? ¿Quién más? Este hombre recordó lo que había vivido años atrás. Lo recordó y le dijo a aquel con el que tuvo la conversación el Señor: es el Señor. Y oyéndolo Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Se lanza al mar a tener el encuentro con su amado, con aquel que dice la palabra y produce de un día ordinario a un día extraordinario, porque Él cambia todo lo pesado, todo lo difícil en posible. Este Jesús es el que te dice: hazlo, y si tú obedeces, dice, Él es galardonador de los que le buscan. Si tú le crees, como le dijo a Marta: si crees verás, no verás si crees, si crees verás. Y dice, se echó al mar, pero los discípulos vinieron en la barca porque no estaban tan lejos de la tierra, sino que a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a la tierra, vieron brasas puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. ¿De dónde Jesús había pescado un pez? Ahora Jesús sí tenía el pez, pero ahora Jesús, a diferencia de aquel encuentro, les estaba preparando no solo un encuentro con aquellos que iban a salir a trastornar el mundo, sino un encuentro personal con aquel que tenía una necesidad de volver a escuchar el mandato y la voz de Dios, cambiando su lamento en danza, su tristeza en alegría. Aquel que se había lanzado, aquel que se había propuesto ir hacia allá. Ese Pedro lanzado, ese Pedro dispuesto, ese Pedro que sabía que era Jesús, se lanzó a tener un encuentro. Anhelaba tener un encuentro. Anhelaba cambiar esta forma de vida a la cual volvía otra vez y decía: no, es que esta no es la forma, esto no es lo que Dios quiere para ti. Muchas veces cuando Dios quiere algo diferente y tú te tuerces y vuelves otra vez a las sendas, tú no quieres volverte a despegar de Él, porque de Él dice la palabra que Él es el único que tiene palabra de vida eterna y es el único que tú puedes alcanzarlo para ese oportuno socorro. Él es el único que puede traer a ti ese cambio necesario para que tu vida sea de ordinaria a extraordinaria, a un cambio de muerte a vida, a un cambio de luz, de tinieblas a luz. Eso lo puede hacer Jesús si escucha su voz. Y dice, Jesús le dijo: traed alguno de los peces. En este momento Jesús le pide de los peces que habían pescado. Que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca y sacó de la red a la tierra llena de peces grandes. Y miren ahora qué sorprendente: 153, número exacto. Es decir, este milagro les provocó un impacto al mismo que está escribiendo, que es Juan, uno de los que estaba presente en esa noche, o en esa madrugada, en esa mañana ya cuando amaneció. Contaron los peces. Y aunque había tantos en la red, no se rompió como la otra que se estaba rompiendo. Jesús le dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó un pan y se lo dio y se lo mostró. E hizo igual con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Luego de este encuentro, Jesús toma parte a Pedro, aquel que lo había negado 3 veces, y le habla
y sana el corazón de Pedro. Y le da un mandato. Y aquel mandato que le había dicho, te haré pescador de hombres, Jesús se lo reiteró, pero ahora le dijo, apacienta mis ovejas. Y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te quiero. Apacienta a mis ovejas. Y volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le decía, sabes que te quiero. Y volvió y le dijo, apacienta mis ovejas. Y a la tercera vez le preguntó Jesús, le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y él entristecido porque había visto que Jesús había cambiado la forma de amar, a querer por como él había dicho. Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ese mismo saber que Pedro demostró al inicio de su ministerio, al inicio de su llamamiento, esa es la misma declaración que empieza la siguiente etapa de ese hombre que luego en Pentecostés se levanta y empieza a proclamar un discurso que atrae a 3,000 personas. Empezó a tirar redes diferentes después de un tiempo con aquel que hace de un día ordinario a un día extraordinario. Tenemos que procurar lo extraordinario de Jesús. Solamente se va a producir por medio de la fe, porque debemos declarar con nuestros labios, tú lo sabes todo. No importa la noche que hayas tenido, no importa el mes que hayas tenido, si es un mes tan frustrante, tan difícil, ven a Él. Ven a Él y Él te dará, aunque tú creas que Dios no lo sabe, Dios lo sabe todo. Y Él dice en su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué extraordinario! Vengamos a Él. Hermanos, el Señor pone en mi espíritu el decirte, ¿estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Estás frustrado? ¿Has lanzado redes? ¿No ves? ¿No ves la producción? ¿No ves lo que esperabas? ¿No están saliendo las cosas como tú crees que deben salir? Dios no te está diciendo ahora mismo que dejes las redes. Dios te está diciendo ahora, detente a escucharme. Ven a mí. Ven a mí a buscar agua. Jesús se paró en aquella fiesta y se paró y en alza voz dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y que de su interior brotarán ríos. Tú vas a producir de aquello que Dios te va a dar. Eso ordinario, esa situación que te está oprimiendo, puede Dios transformarla en algo totalmente distinto, donde de tus labios salga alabanza. Y tú dirás, bueno, pero yo hago eso. Sí. Y Saulo y Pablo y Silas también lo hicieron. Y alabaron en la prisión. Y lo habían azotado. Pero sabían quién había creído. Pedro y Juan dijeron a los de Sanedrín, los mismos que habían mandado a Jesús, díganme ustedes a quién vamos a hacerle caso, si a Dios o a los hombres. Nosotros tenemos que empezar a creerle más a Dios que a los hombres. Tenemos que empezar a creerle más a Dios que a las emociones. Tenemos que empezar a creerle a Dios más que a las condiciones y las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que creerle, aunque pareciera algo totalmente fuera de lo lógico, lo que Jesús nos está pidiendo, para que de una cosa ordinaria, de un día totalmente frustrante, podamos nosotros deleitarnos en Él. Jesús les preparó un desayuno a hombres que se habían pasado una noche entera cansados. Ellos no tuvieron que hacer nada más que escuchar el mandato de Jesús. Tiren las redes de aquel lado y pescarán. Y pescaron una gran cantidad de peces. Hermano, hermana, tú que estás en tu casa, tú que estás ahí, que dices, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Sin esperanza,
sin ánimo, sin deseos, triste, apagado. Estás viviendo un día ordinario. Ven al que puede cambiar a extraordinario. Aquel que hace salir el sol sobre buenos y malos. Aquel que hace llover. Aquel que nos permite respirar. Aquel que nos escucha. Aquel que inclina su oído a nuestro clamor. Aquel que es nuestro refugio. Aquel que tiene cuidado de ti, de mí. Vengamos a Él. Yo quiero invitarte que tú... Jesús no le dijo a Pedro, deja las redes. Yo quiero pedirte que dejes lo que estás haciendo en ese momento y cierres tus ojos y le hables a tu Dios. Y si no le conoces y quieres conocerle, permíteme orar para que lo conozcas. Si quieres conocer a este Dios que hace cambios totalmente de ordinario a extraordinario, di conmigo: Señor, te necesito. Reconozco que soy pecador, como lo dijo Pedro. Apártate de mí, que soy pecador. Reconozco mis pecados. Reconozco que tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Y quiero recibirte como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Perdona mis pecados, perdóname mi indiferencia, perdona mis incapacidades de aceptarte en otros momentos. Yo quiero aceptarte ahora. Quiero que cambies mi lamento en danza, mi tristeza en alegría, y hagas de mí un hombre o una mujer diferente, con esperanza y con vida, con luz en medio de tinieblas. Te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Si has orado de esa manera, la palabra dice que hoy hay fiesta en los cielos por ti. Si has orado de esta manera, dice la palabra que si has creído en tu corazón que Jesús es el Señor y el Rey, y lo que has confesado con tu boca, eres salvo. Eres salvo. Y ahora pasas a pertenecer a una familia, y la familia de Dios. Ahora quiero orar por aquellos que ya conocen y necesitan volver a Él. Quizás estás como Pedro y como aquellos discípulos que volvieron otra vez a lo anterior. No sabes qué hacer. Ahora el Señor te dice: ¿has pasado toda la noche pescando? ¿No has pescado nada? Vuelve a escuchar la voz de Dios llamándote. Llamándote por nombre, diciéndote: vuelve a mí. Mientras se dice hoy: vuelve a mí, haz como aquel hijo pródigo y vuelve en sí y ven a la casa de tu padre, porque allí hay mucho pan para comer. No sigas anhelando las algarrobas y el alimento de los cerdos. Ven aquí donde hay abundancia de pan y donde Dios, que sabe lo que tú tienes necesidad, dará conforme a lo que tú necesitas. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ven a Él. Volvamos a la casa del Padre. Volvamos a Jesús. Porque Él está allí, como estuvo con aquellos discípulos, preparando lugar para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga grandemente. Los que estamos aquí, te bendecimos, y si tienes alguna inquietud, necesitas que oren por ti, recuerda que tenemos el WhatsApp del ministerio, que es 809-227-0001, 809-227-0001. Ahí puedes solicitar, pedir oración, y allí estas oraciones van a ser llevadas a un grupo que está orando por las peticiones que se presentan. Si tienes necesidad, no dejes de llamar. Y si tienes alguna necesidad de reconocer y de buscar de Dios, te invitamos a que vengas a Ministerios Betel.
Tenemos nuestras reuniones este próximo domingo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Para poder venir por el sistema del protocolo que tenemos que hacerlo por reserva. Así que te pedimos que si no eres de la congregación, si no eres miembro de la congregación, pues también escribas en el mismo número y digas que quieres recibir el link para hacer la reserva. Aquí te vamos a recibir con un abrazo en Cristo, aunque sea a distancia, pero sabemos que en lo espiritual Él sí te está abrazando ahora. Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén.